Hola, somos la familia Morales Peralta. Estamos en el resumen del libro Discurso Maestro de Jesucristo, específicamente el capítulo referente a la espiritualidad y la ley. No vine a destruir, sino a cumplir, dice Mateo 5:17. Fue Cristo quien en medio del trueno y el fuego había proclamado la ley en el monte Sinaí. La gloria de Dios, como fuego devorador, descendió sobre la cumbre y la montaña tembló por la presencia del Señor. Las huestes de Israel, yaciendo postrada en tierra, habían escuchado, presas de pavor, los sagrados preceptos de la ley. ¡Qué contraste con la escena en el monte de las bienaventuranzas! La naturaleza de la ley es espiritual. Sin embargo, uno se pregunta, ¿de qué manera muchos del pueblo de Israel, los líderes judíos e incluso muchas personas en nuestros días obedecían u obedecen la ley? La ley dada en el Sinaí era el enunciado del principio de amor, una revelación de la tierra de la ley del cielo. Fue decretada bajo el control de un mediador, promulgada por el ser cuyo poder haría posible que el corazón de los hombres fuese puesto en armonía con sus principios. Dios había revelado el propósito de la ley cuando declaró a Israel: me seréis varones santos. Pero Israel no había percibido la naturaleza espiritual de la ley, y demasiado a menudo su profesa obediencia era tan solo una observancia de ceremonias y ritos, en lugar de ser una rendición del corazón a la soberanía del amor. A medida que en su carácter y su obra Jesús manifestaba ante los hombres los atributos santos, benevolentes y paternales de Dios, y les presentaba la inutilidad de la mera obediencia ceremonial, los líderes judíos no recibían ni entendían sus palabras. Los israelitas pensaban que Cristo no recalcaba lo suficiente los requerimientos de la ley, y cuando les presentaba las mismas verdades que eran la esencia del servicio asignado divinamente, esos que miraban únicamente lo exterior, lo acusaban de querer derribar precisamente dicha ley. Para que todo funcione bien y perfectamente, todo nuestro universo se rige por leyes, como las leyes físicas, por ejemplo. Y yo sé que muchos se preguntan, ¿desde cuándo existe la ley divina? ¿Por qué es importante para nosotros obedecer la ley de Dios y enseñarla a nuestros hijos? Es el creador de los hombres, el dador de la ley, quien declara que no es su propósito anular sus preceptos. Todo en la naturaleza, desde la diminuta partícula en un rayo de sol hasta los mundos superiores, está sometido a leyes. De la obediencia a estas leyes depende el orden y la armonía del mundo natural. Esto quiere decir que existen grandes principios de justicia que gobiernan la vida de todos los seres inteligentes y que de la conformidad a estos principios depende el bienestar del universo. Antes que se creara la tierra ya existía la ley de Dios. Los ángeles eran gobernados por sus principios y para que este mundo esté en armonía con el cielo, el hombre también debe obedecer los estatutos divinos. Cristo dio a conocer al hombre en el Edén los preceptos de la ley. Fue cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. La misión de Cristo en la tierra no fue destruir la ley, sino por medio de su gracia, hacer volver al hombre a la obediencia de sus preceptos. El Señor nos dice en su palabra, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Esto está en Mateo 5:19. Añado unas preguntas. ¿Qué le sucede a aquellos que ignoran la voluntad de Dios y siguen su propio camino? ¿Y qué ocurre con los que obedecen la ley? Siempre que los hombres escogen su propio camino, se ponen en conflicto con Dios. No tendrán lugar en el reino de los cielos, porque guerrean en contra de los mismos principios del cielo. Al despreciar la voluntad de Dios, se sitúan del lado de Satanás. Satanás, pues, es el enemigo de Dios y de todos los hombres. No por una palabra ni por muchas palabras, sino por toda palabra que ha hablado Dios, vivirá el hombre. No podemos despreciar una sola de estas palabras, por pequeña que nos parezca, y debemos estar seguros. No hay ni un mandamiento de la ley que no sea para el beneficio y la felicidad del hombre. Tanto en esta vida como en la venidera se ven estos beneficios. Al obedecer la ley de Dios, el hombre queda rodeado como de un vallado y protegido del mal. Quien derriba a un punto esta muralla queda pues expuesto, destruye su poder para protegerlo, porque ha abierto un camino por donde el enemigo puede entrar y destruir y también arruinar. Toda acción tiene una reacción.
Nuestros primeros padres sufrieron las consecuencias de la desobediencia. ¿Cuál fue una de las graves consecuencias que tuvieron que afrontar? ¿Y qué le sucede a los que se apartan de Dios y de sus mandamientos? Al osar desapreciar la voluntad de Dios en un punto, nuestros primeros padres abrieron las compuertas de la desgracia que inundó el mundo. Toda persona que siga su ejemplo cosechará resultados similares. El amor de Dios es el fundamento de todo precepto de su ley, y el que se aparte del mandamiento labra su propia desdicha y ruina. El enemigo siempre quiere atacar los principios e instituciones del Señor. Y en el Edén, el Señor instituyó una de las relaciones que más fuertemente se atacan actualmente, el matrimonio. ¿Cuál es el secreto para hacer del matrimonio una forma de bendecir y elevar a la humanidad? ¿Cómo pueden las familias representar a la familia del cielo? Esto se logra solo por la gracia de Cristo, y solo ella puede hacer de esta institución lo que Dios deseaba que fuese, un agente para bendecir y elevar la humanidad. Y así las familias de la tierra, en su unidad, paz y amor, pueden representar a la familia de los cielos. En el mundo actual, es difícil perdonar a aquellos que amas si entienden que te han hecho daño. Imagínense lo imposible que sería, o lo impensable, hacerlo con un enemigo. Pero lo que nos parece correcto y justo no necesariamente concuerda con lo que el Señor nos manda en su palabra. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Eso se encuentra en Mateo 5, 43, 45. Amar a nuestros enemigos, eso es tan difícil. ¿Podemos hacer esto? ¿Cómo podemos cumplir este mandamiento de Cristo? Para poder hacer eso, Jesús nos dijo: sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Si son hijos de Dios, son participantes de su naturaleza y no pueden menos que asemejarse a Él. Todo hijo vive gracias a la vida de su Padre. Si son hijos de Dios, engendrados por su Espíritu, viven gracias a la vida de Dios. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y la vida de Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal. Esa vida producirá en ustedes el mismo carácter y manifestará las mismas obras que manifestó en Él. Así estarán en armonía con cada precepto de su ley, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. A través del amor, la justicia de la ley se cumplirá en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hemos llegado al final de este resumen y esperamos que sea de bendición para ustedes, al igual que el del día de mañana.